Ok, continuando con la creación de los públicos similares o los lookalikes. Como ustedes pueden ver aquí, yo lo que comento es que por lo general yo creo mis lookalikes en segmentos estrechos. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes recuerdan, en el video anterior yo les comentaba hacer los lookalikes en estos segmentos de 1 a 2%, de 2 a 3, de 3 a 4 y así sucesivamente. ¿Esto en qué se basa? Bueno, si tienes tú aquí un público, por ejemplo, vamos a dar aquí clic en este. En el momento en que tú creas un público similar, en esta parte nos dan estos porcentajes. Entonces esto va a variar mucho dependiendo del país donde tú te encuentres. Supongamos que tú estás haciendo campañas para México. Si tú estás haciendo campañas para México, por lo regular no vas a tener tantos problemas con poblar tus públicos similares. Si tú puedes ver aquí, en un país como México, por ejemplo, cuando tú tienes un porcentaje del 0 al 1%, el alcance estimado es alrededor de 972,000 personas. Y esto se basa mucho por la penetración que tiene Facebook en México en específico. Entonces, también cuando tú seleccionas aquí 2 o 3 o hasta 6 grupos para los lookalikes, vemos que el alcance estimado es estas 972,000 personas. Esta es un alcance considerable, de hecho es un alcance que yo recomiendo. Si tú te fijas aquí en los apuntes, yo lo que recomiendo es que los públicos tengan alrededor de 1 millón de personas de audiencia para cada segmento de lookalike. En este caso 972,000 personas está bien porque estamos hablando de que es México, pero supongamos que tú estás haciendo campañas publicitarias para otro país. Digamos que estás haciendo para Colombia, y si tenemos aquí a Colombia y quitamos México, vemos que el alcance estimado es menor, son 368,000 personas. Entonces para eso nos va a servir hacer un segmento un poco más flojo en cuanto a los públicos similares, donde en lugar de hacerlo de 1%, vamos a tratar de hacerlos un poco más estirado de cierta manera, donde aquí podemos ver que un lookalike del 0 al 3% nos da un alcance estimado de 1,110,000 personas. Entonces, a esto me refiero yo con segmentos estrechos y con segmentos un poco más flojos. Entonces, va a depender mucho del país donde tú estés haciendo tus campañas publicitarias. De igual manera, si tú, por ejemplo, quieres hacer dos grupos, va a ser lo mismo, donde vas a hacer uno del 0 al 3 y otro del 3 al 6. Entonces, de esta manera, nosotros estamos teniendo la población que buscamos en este público o en estos públicos similares cuando de Colombia se trata. Entonces, por eso te comento que influye mucho la penetración que tiene Facebook por país, y en base a eso vamos a hacer nuestros segmentos más apretados o más flojos en cuanto a públicos similares. De igual manera, lo que yo comento aquí es que por lo general yo primero pruebo los primeros 6 segmentos. ¿Esto qué quiere decir? Del 1, del 2, del 3, del 4, del 5 y del 6%. Esto supongamos que nosotros regresamos al ejemplo aquí que tenemos de México. Y supongamos que nosotros estamos armando nuestros conjuntos de nuestros lookalikes. Y lo que vas a hacer aquí es que vas a seleccionar los primeros 6 segmentos. Entonces, vamos a acomodar esto que está aquí. Ok. Y aquí ya podemos ver que tenemos estos lookalikes de el 0 al 6% y cada uno tiene un alcance estimado de
alrededor de 1 millón de personas. Entonces, para iniciar a hacer conjuntos de anuncios, estos lookalikes de un punto porcentual nos sirven muy bien para el ejemplo de México en específico. Si, como te comento, tú estás haciendo campañas para otro país, lo único que tienes que hacer es dejar este segmento un poco más flojo, para que, bueno, puedas alcanzar tener la población de alrededor de 1 millón de personas. ¿Okay? Si la mayoría de estos primeros 6 segmentos son rentables, hago los 6 a 10 segmentos siguientes. Por ejemplo, si estos primeros 6 segmentos del 1 al 6% yo hago conjuntos de anuncios, y estos conjuntos de anuncios generan un buen comportamiento en cuanto a los resultados de la campaña, yo hago los segmentos restantes. Cabe señalar que no todos los conjuntos de anuncios y no todos los lookalikes te van a generar buenos resultados, pero en la práctica lo que te va a servir mucho es acumular esta información, esta data de que se va acumulando con los conjuntos de anuncios. Entonces, una vez que estos primeros 6 segmentos te funcionan, lo que se va a hacer es, vamos a hacer los segmentos siguientes, donde ya que estamos aquí, lo único que vamos a hacer es trabajar los 4 segmentos restantes, donde vamos a acomodar esto aquí y vas a trabajar del 6 al 10%, ¿ok? Entonces esto se hace si solo si los primeros segmentos te generaron buenos resultados. Si no, si después de esto no te generan unos buenos resultados, yo lo que haría sería, primero que nada, esperar a acumular más información dentro del conjunto de anuncios, dentro del pixel, y sobre todo hacer todas las modificaciones que yo he comentado anteriormente respecto a la descripción del producto, las imágenes, trabajar pues bien lo que son los videos que tú vas a estar presentando, etcétera, etcétera. Si después de esto ya tú ves que en realidad no estás teniendo los resultados en las campañas publicitarias que tú estás buscando, yo lo que haría es pasaría ya al siguiente producto, porque recordemos que, como yo lo he comentado, hay productos que tienen más potencial para poderse vender en línea y hay otros que no. Entonces yo recomiendo pasar al siguiente producto y hacer este mismo proceso. Pero regresando aquí, como yo comento, bueno, ya tú creaste estos públicos del 6 al 10%, y lo que yo recomiendo es que también puedes probar la creación de segmentos más flexibles o audiencias más grandes, por ejemplo del 3%, 5, 7 a 10. Sin embargo, mi método principal es crear segmentos apretados, como yo te lo he comentado, segmentos estrechos que son de un punto porcentual. Entonces, bueno, te dejo aquí esta recomendación, y pasando a lo siguiente es, como comento aquí, cuando tú creas un conjunto de anuncios, solo debes orientar a una audiencia de lookalikes o a un segmento. Esto me lo preguntan mucho, ¿por qué? Porque yo veo que hay personas que hacen un conjunto de anuncios, ponen un público similar y le empiezan a añadir intereses. Esto lo que hace es que afecta la optimización del público similar. Entonces yo lo que comento aquí es que por lo general yo no coloco ningún interés sobre él, sobre el conjunto de anuncios. Al lanzar nuevos conjuntos de anuncios de lookalike, generalmente comenzaré con un presupuesto de 10 o de 15 dólares y así iré incrementando gradualmente. ¿Esto por qué? Porque recordemos que, como yo bien te he comentado, no todos los públicos similares van a ser rentables. Entonces vamos a comenzar a trabajar y hacer incrementos escalonados de presupuesto, pero siempre y cuando podamos comenzar con presupuestos moderados, porque también estamos probando estos públicos similares. Una vez que el producto toma impulso, por ejemplo que ya tú estás recibiendo más de 30 pedidos al día de manera rentable, lanzo un lookalike a un presupuesto mayor, puede ser de 20 o de 25 dólares, pero como yo te comento, escalar es eso, hacer incrementos escalonados de presupuesto. Facebook y el administrador de anuncios de Facebook no responde bien a incrementos muy agresivos de presupuesto. Entonces nosotros, por dos razones, tenemos que hacer incrementos escalonados. Una,
para no romper con la optimización del administrador de anuncios, y 2, pues también para nosotros cuidar nuestro propio presupuesto al momento de hacer campañas publicitarias. Voy a pasar a explicar cómo hacer un conjunto de anuncios con estos lookalikes dentro del administrador de anuncios. Ok, cuando tú estás aquí, te vas a ir a la parte de administrador de anuncios, vas a dar clic aquí en crear. Vamos a poner aquí un nombre cualquiera, 01 conversiones web juguete. Ok, vamos a copiar. El objetivo de la campaña va a ser conversiones. Vamos a poner este mismo nombre aquí. Esto lo podemos cambiar más adelante. Y bueno, le vas a dar clic aquí en guardar como borrador. Ok, una vez que estás aquí, te vas a ir directo a la parte donde dice conjunto de anuncios. Y en la parte donde dice conjunto de anuncios es donde nosotros vamos a hacer la configuración de los públicos que vamos a seleccionar. Primero que nada vamos a elegir el evento de conversión. Vamos a poner aquí comprar. Y lo que vamos a hacer es que vamos a programar para el día de mañana. Como yo te he comentado en otros videos, vamos a programar para que el conjunto de anuncios inicie a la primera hora del siguiente día. Todo esto va a continuar igual. Lo que tienes que hacer aquí es que en los públicos personalizados vas a dar clic aquí y vas a seleccionar aquel público con el que tú quieres comenzar a trabajar y hacer este conjunto de anuncios. Por ejemplo, aquí podemos seleccionar nosotros personas que vieron el 95% del video. Entonces lo seleccionamos, todo lo demás queda igual. Trabajamos, en este caso, si tú estás trabajando con México o con otro país, lo vas a seleccionar aquí. Donde tú hayas creado este público similar, es importante que pongas el país aquí. Y lo que quiero ejemplificar aquí es que todo lo demás queda igual. Las edades lo dejamos igual, el sexo lo dejamos así libre, en idiomas no ponemos nada, segmentación detallada, esto es muy importante, no tenemos que poner ningún otro interés aquí porque rompemos con la optimización o con la información que ya tiene el lookalike o el público similar. En ubicaciones, en este caso, como ya hemos acumulado información y como ya es una segunda etapa en cuanto a las campañas publicitarias, vamos a dejar ubicaciones automáticas. Y en conversiones es importante que, bueno, yo aquí recomiendo dejar 7 días después de hacer clic. Yo he comentado en otros videos que esto va a influir dependiendo del precio de tu producto. Si es un producto de ticket promedio, que puede ser entre 15 a 30 dólares por producto, te puede funcionar un día después de hacer clic. Si es un producto de ticket medio alto, que estamos hablando que es arriba de 30 dólares por producto, te va a funcionar probablemente mejor 7 días después de hacer clic. Aquí en mi experiencia yo utilizo más 7 días después de hacer clic y bueno, es lo que yo te recomiendo que puedas utilizar. Todo esto lo dejamos igual y bueno, pues prácticamente ya tenemos configurado el conjunto de anuncios al público similar del 1% de 95 personas que vieron el juguete. Si tú quisieras crear otros conjuntos de anuncios, recomiendo que lo hagas por separado, donde tú vas a utilizar otros públicos similares en diferentes conjuntos de anuncios. Entonces lo que vas a hacer es, vas a cerrar esto. Y lo que vas a hacer aquí es que a nivel de conjunto de anuncios, vas a seleccionar el conjunto de anuncios que tú creaste y le vas a dar clic en duplicar. Una vez que le das clic en duplicar, vas a seleccionar cuántos conjuntos de anuncios quieres hacer. Supongamos que vamos a hacer 4 conjuntos de anuncios con diferentes públicos similares. Entonces vamos a seleccionar 4 conjuntos de anuncios y vamos a dar clic en duplicar. Ok, ya que estamos aquí, vamos a seleccionar de uno por uno los conjuntos de anuncios y vamos a editar.
Todo lo demás va a quedar exactamente igual, lo único que vamos a cambiar son los públicos similares. Aquí utilizamos el público similar del 1% de personas que vieron al 95% del video que estamos promocionando. Supongamos que lo queremos cambiar y queremos utilizar el 1 al 2%. ¿Ok? Entonces ya quedó seleccionado, lo dejamos así. Pasamos al otro. Damos clic aquí en editar. Cambiamos también, supongamos que en este queremos utilizar el de 3 al 4%. ¿Ok? Pasamos al siguiente, damos clic en editar. Y supongamos que aquí queremos utilizar del 4 al 5%. ¿Ok? Quitamos este y pasamos al último. Y supongamos que aquí queremos utilizar el de el 5 al 6%. ¿Ok? Entonces ya nosotros tenemos modificados todos los conjuntos de anuncios. Lo que vamos a hacer ahora es que, si te fijas, aquí no hemos cambiado los nombres. Nosotros no sabemos cuál es cuál. Algo que yo recomiendo es que a los conjuntos de anuncios tú manejes los nombres del público que utilizaste. Esto para que tú los puedas tener al alcance y de forma fácil sepas identificar cuál es cuál. Entonces vas a seleccionar todos aquí. Y lo que vas a hacer en esta parte del nombre del conjunto de anuncios, vas a dar clic aquí y donde dice crear un nombre a partir de información existente, conjunto de anuncios públicos personalizados incluidos. Entonces vas a dar clic aquí en cambiar nombre. Y si te fijas, en automático ya se cambiaron los nombres de los conjuntos de anuncios, donde ya cada conjunto de anuncios tiene el nombre del público que tú utilizaste. Público similar del 1 al 2, del 3 al 4, 4 al 5, 5 al 6. Entonces de esta manera ya estás tú utilizando diferentes conjuntos de anuncios con un público específico para cada conjunto de anuncios. Continuando con esta parte del documento, algo que yo comento aquí es que una vez que tengas suficientes eventos, mi proceso de creación generalmente es como sigue. Hasta este punto, tú ya conoces cómo es el proceso para la creación de los lookalikes y cómo se tiene que empezar a hacer la creación de conjuntos de anuncios con los lookalikes o con los públicos similares. Y en esta siguiente parte yo te explico el paso a paso cómo debe ser el orden al momento de crear conjuntos de anuncios con públicos similares. El paso número 1, y esto tiene que ver con la información que tú recabas de forma más rápida, es hacer públicos similares de visitantes de la página del producto. Esto es, de personas que entraron a tu tienda en línea y independientemente si compraron o no, pero vamos a comenzar a hacer sus lookalikes o sus públicos similares. De igual manera, como te comento aquí, del 1%, del 1 al 2, 2 al 3, así hasta el 6%. Y también vamos a comenzar a crear las personas que vieron el 95% de tu video. De igual manera, del 1 al 6%. Estos son los dos públicos con los que yo siempre comienzo. ¿Por qué? Porque son aquellos públicos donde tú obtienes información más rápidamente. Entonces, yo, por ejemplo, para visitantes de la página de producto, recomiendo tener mínimo 800, 900 o arriba de 1000 visitas para ya comenzar a hacer públicos de calidad. Entonces, de igual manera, si la mayoría de estos segmentos son rentables, yo lo que recomiendo es hacer los segmentos restantes del 6 al 10, ¿okay? Así como lo he explicado anteriormente. Si ninguno de estos segmentos es rentable, yo lo que recomiendo es que espera hasta que haya más eventos en la audiencia personalizada y vuelve a intentarlo. Esto, como yo te comento, muchas veces el error que se comete cuando se hace públicos personalizados es que no tenemos la suficiente información. Entonces, dependiendo el objetivo y dependiendo el público, es el tiempo que debemos de esperar, pero no solo el tiempo, sino los eventos que debe de haber dentro del público personalizado. Entonces, también algo que yo puedo recomendar es que también prueba un anuncio diferente. Esto yo lo recomiendo solamente en el caso en el que tú creas en el producto, creas que tiene potencial y que se puede vender, o inclusive que ya lo has vendido anteriormente,
pero probablemente puedas hacer ciertos ajustes en el anuncio que tú estés utilizando. De igual manera, recordemos que esto es el paso 1. El paso 2 es exactamente lo mismo. Lo único que nosotros vamos a cambiar es que en lugar de hacer públicos similares de ver contenido o de personas que vieron el video, nosotros tenemos que comenzar a hacer públicos similares, pero de personas que ya agregaron el producto al carrito. Entonces, de esta manera también vamos a hacer los primeros 6 segmentos del 1 al 6% de solamente personas que agregaron al carrito. Esto ya es un siguiente nivel o un siguiente paso en la optimización de nuestras audiencias o de nuestros públicos. De igual manera, haz los segmentos restantes si la mayoría es rentable. En videos anteriores ya he explicado cómo hacer estos públicos similares de agregar al carrito. No voy a detener tanto en eso en este video. Y quiero explicar también ya el paso 3. El paso 3 es muy similar. Lo único que cambia es de dónde nosotros hacemos el público similar. En este caso lo vamos a hacer de Initiate Checkout o checkout iniciados o pagos iniciados. ¿Esto qué es? Son las personas que probablemente no hicieron una compra, pero fueron más allá del carrito agregado. ¿Esto qué quiere decir? Que pusieron sus datos, su correo y toda la información que nosotros les pedimos en el checkout y todavía no sabemos si compraron o no. Pero si tú ya has acumulado la suficiente información en los checkouts, ya también puedes comenzar a hacer públicos similares de este grupo de personas. De igual manera, vamos a hacer los primeros 6 y si los segmentos recomiendo hacer los segmentos restantes si la mayoría de estos primeros grupos es rentable. Y por último, el paso número 4 es que vamos a nosotros comenzar a hacer exactamente lo mismo, pero con públicos similares que compraron, con purchase. Entonces, recordemos que ya nosotros cuando tenemos registrados en el pixel los suficientes eventos de compra, que ya he explicado en otros videos que alrededor de 150, 200 eventos de compra, ya nosotros podemos comenzar a crear los públicos similares de personas que han comprado. Entonces, de igual manera, vamos a hacer los primeros 6 grupos y recomiendo hacer los segmentos restantes si la mayoría es rentable. ¿Ok? Entonces, estos son los 4 pasos. De hecho, ya conociendo cómo se hacen los públicos similares, tú puedes ver que es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es un público similar diferente para cada conjunto de anuncios. Y recordemos no mezclar ningún otro interés dentro de los conjuntos de anuncios. Y así vamos a ir pasando desde desde los que se obtienen más rápido, que son estos dos, ver contenido y personas que vieron el video hasta el 95%, hasta los que nos toma ya un poco más de tiempo, como lo pueden ser personas que iniciaron el checkout o personas que compraron. De igual manera, hay algo muy importante que es el proceso de creación de lookalike de primer nivel en países no estadounidenses o en países que tienen mucha población en Facebook, como el caso de México también. Entonces, aquí lo que yo comento es que a diferencia de los Estados Unidos o países con gran penetración de Facebook, ejemplo México, otros países no tienen una población tan grande en lookalikes o en públicos similares. Esto significa que debes crear segmentos más grandes, segmentos más sueltos para asegurarse de que cada lookalike tenga alrededor de 1 millón de personas en cada tamaño. Entonces, esto no es otra cosa más que lo que yo comentaba de qué tan sueltos están los segmentos. Supongamos que aquí, en el caso de México, y quizá yo utilizo mucho este ejemplo de México porque es uno de los países que tiene más penetración en cuanto a Facebook. Vemos que un 1% o un punto porcentual tiene un alcance de 972,000 personas. Y caso similar sucede en Estados Unidos, donde si nosotros vemos un punto porcentual tiene un alcance estimado de 2,350,000 personas. Entonces, si tenemos nosotros países que son más pequeños, y no solamente en Latinoamérica, inclusive hay países que son de habla inglesa, por ejemplo Reino Unido, donde vemos que un punto porcentual
es de 456,000 personas. Entonces, también este tipo de países se puede pensar que tienen lookalikes muy nutridos, pero no es así. Entonces, lo que tenemos que hacer es, como comento aquí, debes de crear segmentos más grandes, segmentos más sueltos para asegurarte de que cada lookalike tenga alrededor de 1 millón de personas de tamaño. Volviendo a este ejemplo del Reino Unido, supongamos que tú estás haciendo publicidad porque quieres vender en el Reino Unido, lo que tienes que hacer es dejar los segmentos más sueltos. Entonces, si vemos aquí un lookalike de 0 al 2%, tiene un alcance estimado de 912,000 personas. Puede ser pues un alcance con el que podamos comenzar a trabajar. Por ejemplo, si lo dejamos al 3%, un alcance de 1,370,000. Entonces ya va a depender mucho, como yo he comentado, del país donde te encuentres. Y algo que quiero comentar es que el proceso es el mismo, repite los mismos pasos anteriores, pero cambia los segmentos para asegurarte de que cada segmento o cada público similar tenga 1 millón de usuarios. ¿Ok? Entonces, este es el proceso de creación de lookalikes de primer nivel. En el siguiente video voy a comenzar a explicar el proceso de creación de lookalikes de segundo nivel. ¿Ok?